Hola TCMers, ¿cómo están? ¿Bien? Les traigo un video súper interesante el día de hoy. Vamos a hablar sobre las pandemias desde el punto de vista de la medicina tradicional china y de cómo se han ido tratando las pandemias aquí en China desde la antigüedad. ¿Listo? Entonces, bueno, nos vemos en unos segundos. Chao. Hola, ¿cómo están? Bueno, entonces empecemos a hablar sobre las pandemias. Pues hay que tener presente que las pandemias siempre han estado en la historia de la humanidad, ¿sí? Son como una cosa que está ahí y siempre ha estado ahí presente, literalmente. Entonces, pues es importante ver que durante diferentes periodos de la humanidad han habido unas pandemias más fuertes que otras y otras que unas pandemias que han afectado más que otras. Vamos a ver los casos más importantes de las pandemias que hubo aquí en China y de cómo se trataron antiguamente con la medicina china y cómo hoy día se está tratando la pandemia en China, ¿sí? Porque pues hay muchas preguntas como, ¿qué está pasando en China? ¿Cómo está tratando las pandemias? Mucha gente me escribe, entonces bueno, vamos a ver. Primero que todo hay que saber que por allá en los años 1600, literal como la canción, sí, entonces, bueno, en esa época, más o menos, hubo una peste súper grande en Europa y aquí en Asia, que fue la peste bubónica, ¿sí? Entonces, bueno, esta peste se transmitía por el aire, ¿sí? Y fue terrible porque afectó a toda Europa, afectó aquí en Asia, China, a muchos países asiáticos, entonces fue súper fuerte, ¿sí? Entonces, generalmente las personas que tenían esta peste, o sea, las personas que se contagiaban de esta peste, generalmente morían, ¿sí? Y obviamente pues no se tenían como muchos conocimientos de por qué la gente estaba muriendo, por qué se transmitían ese tipo de pestes. Entonces fue súper interesante porque durante esa época ya existía la medicina china, obviamente la medicina china tiene más de 4.000 años de historia, entonces estamos hablando pues que en esa época pues ya la medicina china estaba pues desarrollada, entre comillas. Entonces que hay que ver que es súper interesante qué pasa. En esa época pues se usaban mucho la herbología, obviamente, y pues también se usaba acupuntura, pero pues obviamente no era tan avanzada como la acupuntura que tenemos hoy día, porque pues eran unas agujas así súper grandes, e imagino que dolía mucho, y pues obviamente para este tipo de problemas pues no se usaba acupuntura. Entonces, ¿qué se usaba? Se usaba fitoterapia, ¿listo? Entonces se trataban los pacientes con plantas medicinales, pues con plantas de donde vienen todos los medicamentos. ¿Y qué pasa? Entonces en esa época se usaban un tipo de plantas, ¿sí? Como de un tipo de escuela de pensamiento de la medicina china se llama Shanghai Lun, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa escuela de medicina china fue súper importante, influyó mucho en general a la medicina china y muchos de los doctores que vinieron después de esa escuela que les comento, se vieron muy fuertemente influenciados. Entonces estos doctores usaban mucho este tipo de terapia, entonces usaban muchas de las fórmulas que proponía este señor que escribió esta escuela, que se llama Chan Chong-jin. Entonces en esa época había un doctor que empezó a dudar sobre este tipo de fórmulas. Entonces el man, ¿cómo les explico? Empezaron a haber muchas de estas epidemias, mucha gente se empezó a morir, aparte que tienen que pensar que aquí en China, aparte que estaban en guerra, estaba la epidemia, había muchísima gente, la gente era pobre, no tenían que comer, entonces pues obviamente los muertos eran alarmantes, ¿sí? Se moría muchísima gente. Y como estaban en guerra en ese momento, entonces era peor porque pues cuando estaban en guerra, pues era más fácil que el virus se propagara, ¿sí? Los virus se propagaran. Entonces, en esa época, pues obviamente no se tenía ningún conocimiento de salubridad pública o sí, o sea, obviamente ni se puede uno imaginar que se bañara la gente y cosas así, ¿sí me entiende? Pues porque obviamente son otras épocas y todo. ¿Y qué pasó? Fue súper interesante porque este doctor empezó como a pensar como, no, pues estas fórmulas antiguas o como estas plantas que estaban usando los anteriores doctores no están sirviendo de mucho, ¿sí? Entonces el man empezó como a formular como como si otros tipos de plantas, ¿sí? Entonces este man empezó a formular otro tipo de plantas diferentes, ¿sí? Entonces él como que empezó a ver que usando otro tipo de plantas podría tratar los síntomas de la pandemia y obviamente muchas de las personas que él trataba no se estaban muriendo. Entonces, ¿qué pasó? Gracias a él se desarrolló una nueva teoría en la medicina china, que si ustedes estudian acupuntura o ustedes estudian medicina china, sabrán sobre la teoría. Se llama la teoría del Wei Qi Yin Xue, ¿ok? Que son como cuatro estados. Creo que se llama la teoría de los cuatro estados. Entonces él desarrolló esta nueva teoría donde él explicaba que el calor, o bueno, los patógenos que él llamaba,
de calor entraban al cuerpo y afectaban a la gente. Entonces él pues usó un tipo determinado de plantas para sacar estos patógenos de calor del cuerpo y así empezó a tratar a la gente efectivamente. Entonces, que es súper interesante el tema es que el man creó una nueva escuela de pensamiento que se llama Wenbing o las enfermedades febriles, que es súper importante para cualquier estudiante de acupuntura o de medicina china. Y es súper, súper loco porque tenemos que tener en cuenta que en esa época pues obviamente no existían los microscopios y pues obviamente la ciencia no estaba tan desarrollada como lo está hoy día. Y él fue uno de los primeros doctores en todo el mundo que dio la teoría de que existían microorganismos, ¿sí? Entonces él fue el primero que dio la teoría de que existían microorganismos y pues obviamente en esa época era como de qué está hablando, ¿sí? Entonces, ¿cómo él descubrió eso? Al entrar a muchas de estas como casas donde la gente se había infectado, la historia cuenta que el man entró como a un restaurante o a una fonda donde había mucha gente muerta, estaban ya creo que casi todos muertos y los que no estaban muertos estaban moribundos, y él abrió las ventanas como para ventilar la habitación porque obviamente pues se imaginarán el olor a mortecino que había, o sea, horrible, ¿sí? Entonces me imagino el man estará pensando, uy, parce, qué pasa esta habitación. Entonces, pues, él abrió las puertas y todo, y él abrió las ventanas, y cuando abrió las ventanas, si se han dado cuenta, cuando hay una habitación súper empolvada y entran los rayos del sol, se van a ver como las partículas de polvo en el aire, ¿sí? Entonces, él tuvo como la idea de pensar que de pronto habían unos microorganismos que se transmitían a través del aire. Y él vio como esas partículas de polvo y él las llamó, o sea, aquí en medicina china hay un nombre específico para eso, le dicen Ichi, ¿ok? Que son como, como entre comillas, como decir los microorganismos, ¿sí? O como los virus que afectan a la gente, pero es súper interesante porque sin microscopios y sin nada, él fue como uno de los primeros doctores que tuvo este tipo de teorías, obviamente para la época eso fue como súper loco y obviamente lo que les digo, eso afectó mucho en el tratamiento de las pandemias, entonces es súper interesante, ¿listo? Para los que estén más interesados, la escuela de pensamiento, como les dije, se llama la escuela de pensamiento de enfermedades febriles, ¿ok? Wenbing en chino, igual lo voy a dejar ahí escrito así, pum, le voy a mandar un carácter ahí. Entonces ya para concluir, ahorita en China con lo del coronavirus y todo, ¿qué ha pasado? Y cómo se han tratado las enfermedades y cómo ahorita China pues no tiene pacientes nuevos, ¿no? Obviamente aquí en China está súper controlado el coronavirus, no sé qué noticias tengan de ustedes, pero obviamente también vamos a hacer un video solamente basado en el coronavirus y en el tratamiento del coronavirus, pero acá les voy a hablar como un poquitico por encimita cómo fue el desarrollo acá. Entonces tenemos que tener en cuenta que China tuvo un tipo de coronavirus en el 2003, listo, que le llamaron SARS, ¿sí? Otro tipo de coronavirus y afectó mucho a China en esa época. Pues como en esa época no había mucha inmigración, por así decirlo, y pues obviamente eran otras épocas, ¿no? No habían tantos vuelos, no era tan fácil coger un avión. Entonces, pues obviamente el virus no afectó tantos países, ¿sí me entienden? Entonces, pues estuvo normal, pero afectó mucho a China. Entonces, en esa época, pues ellos ya tuvieron como maneras ellos aprendieron en esa época como a prevenirlo, a estar como más organizados y pues saber que tuvieran un virus. Como el caso de los terremotos en Japón, cuando hay un terremoto en Japón la gente es súper, 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 por así decirlo, educada, como instruida, porque ya saben qué hacer, porque como ya tienen la experiencia, entonces lo mismo, ellos tuvieron la experiencia y qué pasó en esa época. Una de las cosas que fue súper, súper interesante es que la escuela de pensamiento que les estaba hablando ahorita había sido como no tan tomada en cuenta durante muchos años, ¿se me entienden? ¿Y qué pasó? Después, en esa época, un doctor del sur de China, él dijo, no, esto son enfermedades febriles, sí, obviamente, es una pandemia y todo, pero lo podemos tratar con medicina china. Y el mismo doctor prescribió una fórmula y empezaron a usar esa fórmula para tratar y obviamente sirvió muchísimo. La tasa de mortalidad bajó súper drásticamente y la mayoría de síntomas que tenían los pacientes desaparecieron totalmente. Entonces, desde esa época, aquí en China, en el pénsul de la carrera de medicina china, que dura 5 años, ahora este texto, que se llama el texto de las enfermedades febriles, es una materia obligatoria, por lo que pues obviamente afectó mucho y fue como, wow, podemos usar esto para tratar este tipo de enfermedades. ¿Y qué pasó? Ahorita con el coronavirus es exactamente lo mismo, acá se usó mucho medicina china, obviamente también combinado con medicina occidental, obviamente, pero con la medicina china se pudieron hacer muchísimos avances para poder parar la mortalidad del virus, para poder parar, por ejemplo, los síntomas adversos que conllevaban cuando pues a uno le daba el virus, por ejemplo, que no tuviera una pulmonía tan grave o que los pacientes no empeoraran, cosas así, entonces para mantener los pacientes en mejor estado y que no estuvieran tan peligro, ¿listo?
Entonces, pues esa es la historia que les traía hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó, por favor suscríbanse al canal. Es gratis. Denle un like al video. Creo que les ha gustado el video y nos vemos otro lado. ¿Listo? Gracias, CCMers. Nos vemos. Chao.